Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy bien, muy buenas noches o muy buenos días, donde nos esté escuchando. Bienvenidos a un nuevo programa de Pregunta al Pastor. Hoy estamos con un aire distinto, como pueden ver, no hay tanto protocolo, no hay un fondo de Pregunta al Pastor. Hoy queremos hablar de un tema muy importante, muy importante y que es motivo de discusión en muchas creencias, principalmente el cristianismo. Hay una gran y marcada división entre cristianos y católicos en muchos aspectos. Creen, o algo más, en que la Navidad debe celebrarse. Yo le voy a pedir que usted, que va a estar siguiendo este programa al día de hoy, pueda estar suscribiéndose en el canal de YouTube y en Facebook, dejarnos allí un like y déjenos en los comentarios allí qué opina usted de la Navidad. El tema de hoy, ¿qué opina usted de la Navidad? ¿Qué pasa en Navidad? ¿Qué es Navidad? ¿Qué es Navidad a la luz de las Escrituras? ¿Qué es Navidad a la luz de las culturas? Pero, por sobre todas las cosas, ¿qué es Navidad para nosotros, como personas? Y acá quiero abrir un paréntesis a dos aspectos, a dos puntos, ¿no? Número uno, lo que dice la Escritura. En Deuteronomio 12:28 al 32, lo pueden anotar, lo pueden leer, lo pueden buscar en su casa. Dios le dice a su pueblo que lo adore solo como Él les había ordenado, advirtiéndole de cuidar de hacer todo lo que Él le manda y no añadirle a ello y no quitarle a ello. Esto es bien interesante porque entendemos que la Navidad es un tipo de adoración a Dios. Entendemos que la Navidad es un tipo de adoración a Dios. Eso en el común denominador de la gente, por lo menos los creyentes, evangélicos y católicos. No hablo del no creyente a nivel de la religiosidad, ¿verdad? O sea, no hablo de un vecino del barrio, de cualquier ciudad, de cualquier país del mundo que celebra la Navidad como un día más, para comer una comida rica, una reunión en familia, en fin, a la luz de la Escritura. Después viene el tema de la cosmovisión de cada uno de nosotros. ¿Cómo yo vivo la Navidad? ¿Qué es para mí la Navidad? ¿Y qué es para mí, en mi relación con Dios, la Navidad? O le podríamos llamar de otra manera. Así que bienvenidos a Pregunta al Pastor. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Bueno, bien, hay tres cosas que debemos considerar, ¿verdad? Primero que eh, la Navidad tiene una connotación, o por lo menos algunos elementos que uno ahora incluye en la Navidad, elementos que se pueden considerar provenientes del paganismo. Por ejemplo, los símbolos que se utilizan y, y que podríamos hacerle un rastreo y determinaríamos que provienen del paganismo, en cierto modo, y de allí entonces un rechazo a la celebración de la Navidad. Otro asunto es que es la Iglesia Católica la gran impulsora de esta festividad, y entonces en el mundo protestante no cae como muy bien, pues, que provenga mayormente de la Iglesia Católica. Aunque, no sé, hay algunos rasgos investigativos que apuntan que también el protestantismo tuvo que ver en eso. Y por otro lado, es que la Biblia no nos exige celebrar la Navidad, pero tampoco nos prohíbe celebrarla. Es decir, no hay una prohibición explícita, tampoco un mandamiento para el cristiano que tenga que celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Ahora bien, hay un hecho bíblico e histórico, y como lo registra Lucas, que nació en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor.
no sabemos la fecha exacta cuando Jesús nace y algunos pues en la historia vieron conveniente colocar esa fecha el 25 de diciembre. Aquí uno de los elementos paganos dice que se relaciona con el nacimiento del dios Sol, pero tengo entendido que eso según sucede en el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, no el 25. Exactamente el 25 no lo es. Entonces, aunque no sabemos esa fecha exacta, pues sí tenemos certeza que el Dios del universo vino a la tierra, es decir, visitó la tierra, como ya estaba profetizado por Isaías. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, Dios a través de Jesucristo estaba en la tierra visitando al ser humano y como lo registra Corintios, para reconciliarlo consigo mismo. Entonces es una verdad histórica, bíblica, que podemos aprovechar para presentarla con claridad en estos días cuando se está celebrando esta fiesta conocida como la Navidad. Y ciertamente la palabra Navidad, pues, que viene según del latín natividad y se relaciona con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otros países toman la Navidad es como una oportunidad de comercio e inclusive hasta en países como comunistas como China se celebra la Navidad. Estuve mirando en las páginas web. En países budistas, donde se dice que un gran porcentaje, por lo menos en Bangkok, son budistas y un 15% musulmán y solamente un 0,58% cristiano. Pero en Bangkok se celebra la Navidad. Imagínese usted, pastor. Entonces, esto que nos dice, bueno, que la Navidad ha tenido un impacto comercial a nivel mundial por la fuerza de Occidente y ya países que no son netamente de fe cristiana celebran esta fiesta. Entonces, ¿cuál sería lo que debería hacer el cristiano? Bueno, primero, no tener la Navidad como una idolatría, es decir, que no es una fiesta idolátrica, que si no celebro la Navidad, entonces me pongo triste, me deprimo. No, nada de eso, porque aquí lo importante es el Señor, ¿verdad? Y segundo, aprovechar estos momentos festivos para presentar la verdad del Evangelio de que Dios vino al mundo, nos visitó a través de su Hijo Jesucristo y Jesús entregó su vida por nosotros, por todos los pecadores y a través de él podemos alcanzar la vida eterna. Ese es mi punto. Sin intención de ninguna manera de dogmatismo, ni en uno ni en otro sentido. Equilibrado. Claro, está correcto. Y pregunta al pastor, no, lo único que va a presentar es no tan solo la postura personal de cada uno, nuestra cosmovisión, ¿verdad? Sino todo lo que podamos aportar en cuanto al tema, porque al final cada uno de nosotros sabrá qué decisión tomar en cuanto a la Navidad o a cualquier otra celebración. Incluso hay debate dentro del cristianismo en cuanto a las fiestas de la ley, por ejemplo, fiestas de las tradiciones judías, que el propio apóstol Pablo en Colosenses dice que nadie tendría que juzgarnos en cuanto a comida, en cuanto a bebida o a días de fiesta, sea luna nueva, luna llena del hombre lobo, sea luna nueva o días de reposo. ¿Entienden lo que les digo? O sea, ya este tema a finales del siglo I, ya el apóstol Pablo a mediados del siglo I ya estaba previniendo proféticamente que iban a haber discusiones en cuanto a los días de fiesta. Iban a haber discusiones en cuanto a los días de fiesta. Recién mencionaba, pastor, usted, Rafael, sobre las discusiones de que los católicos, pero los mismos católicos desde el comienzo dijeron que era una fiesta pagana. Tertuliano criticó abiertamente a los cristianos cuando la Iglesia Católica no se había constituido aún como Iglesia Católica. Tertuliano dice que los cristianos estaban celebrando las fiestas romanas de Saturno, que es la que se celebra el 25 de Navidad. Y eso lo critica Tertuliano. Y permítame leerle lo que Tertuliano decía, porque yo me tomé el trabajo de investigarlo, de anotarlo, y él dice lo siguiente. Él dice, los cristianos están
transgrediendo y participando en el festival pagano del invierno celebrado por los romanos. Ahora, dice Tertuliano, concurrimos a la Saturnalia, a las fiestas de enero, a la Brumalia, a la Matronalia, las ofrendas son llevadas de allá para acá, los regalos del día del año nuevo se hacen con estrépito y los deportes y los banquetes se celebran con alboroto. Oh, cuánto más fieles son los paganos a su religión, pues tienen cuidado especial para no adoptar solemnidades de los cristianos. O sea, esto está diciendo uno de los padres de lo que conocemos como la Iglesia, ¿no? Lo que fue los pilares de la Iglesia Católica en sus comienzos, ¿no? O uno de los teólogos más prominentes del cristianismo moderno, por decirlo de alguna manera. Y él estaba cuestionando que muchos cristianos estaban practicando fiestas romanas, pero los romanos no practicaban fiestas cristianas. ¿Entienden esto? Es lo que está diciendo. Acuérdense que yo comencé hablando de Deuteronomio 12:28. Como Dios espera de los hijos de Dios, que sea nuestra adoración a Él. Pero bueno, hay mucho para hablar. No quiero ocupar el tiempo. Quería hacer ese aporte de Tertuliano. Después tendré otros aportes. ¿Alguien más que quiera comentar? Pastor Rubén, que vi que está allí con él. Ahí está. No, En todo el mundo se da esta mixtura con lo pagano. Y bueno, así empiezan a aparecer deidades paganas mezclados con santos, y esta mixtura es realmente algo peligroso. Entiendo que, por supuesto, la tibieza que nos lleva a esto y la mixtura realmente es algo que abomina al Señor. Así que me parece bueno ser claro y firme en todo esto, que realmente nosotros tenemos que honrar y adorar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y este tiempo de recordar su nacimiento, tratemos de dejar bien claro que la Navidad es Jesucristo, la Navidad es Jesús, el Hijo de Dios que ha venido para salvarnos. Creo que debemos absolutamente dejar en claro, creo que tenemos la libertad de participar o no de esta celebración, pero sí tenemos que dejar en claro que absolutamente al único que debemos reconocer como centro y principal de esta fiesta no es ninguna cuestión pagana, es Jesucristo. Se discutirá sobre la fecha, etcétera, pero bueno, Dios quiera que podamos nosotros como cristianos ser claros en esto de que la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En todo lugar, lo comercial se ha mezclado mucho. Coca-Cola ha hecho un gran mal al traer a Papá Noel y meternos ahí con esos colores, y lamentablemente Coca-Cola está presente en todo el mundo, y con Coca-Cola Papá Noel, que es lo que la propaganda de ellos ha hecho, me parece ha hecho un gran daño, y creo que nos toca a nosotros como iglesia decir claramente que Navidad es Jesús. Bueno, no, porque el hermano mencionó a Papá Noel y me llegó a la mente y algo que también estuve leyendo, que ahora también en la fiesta navideña San Nicolás o Papá Noel o Santa Claus, como le dicen, como que ocupa el lugar principal y desplaza al protagonista de la cosa, del nacimiento, a Jesús. Y llega a ser como algo que tiende a la idolatría, ¿no? Estuve leyendo algo que seguramente tiene un origen histórico, de verdad, por un hombre que se llamó, un cristiano que se llamó San Nicolás de Bari,
Turquía de más o menos del 280 después de Cristo, que inclusive parece que su nombre aparece entre los participantes en el concilio de Nicea del 325 después de Cristo. Y que según le decían el protector de los navegantes y de los niños. Sí. Pero como el ser humano tiende como a idolatrar al ser humano mismo, entonces con el tiempo se ha exaltado la figura y bueno, y mire como ya está al día de hoy como el personaje principal en esta fiesta. Sí, de ese San Nicolás existe una imagen, una estatua a tamaño real que está allá en Turquía, en la iglesia. Hay una iglesia donde está allá y se le venera en estas fiestas. Sí, sí. Se hizo un gran culto en cuanto a eso y un poco como decía el pastor Rubén, esa mezcolanza, el sincretismo, ¿sí? Ahí tiene mucho que ver y iremos hilvanando todo este asunto. Pero yo quiero... Sí, pastor Rubén, diga. Pero San Nicolás de Bari no era el gordito panzón Habrá comido. con barba. Eso fue Coca-Cola el que metió eso y bueno, comercialmente diría que fue una idea brillante, pero realmente arruinó todo lo que podía ser la esencia de la Navidad, que es natividad, nacimiento de Jesucristo. Ahí está. Estamos de acuerdo todos en que Navidad es Jesús. Y en eso estamos de acuerdo con los católicos. Acá en Uruguay cuelgan en la ventana de sus casas una imagen del pesebre y dicen Navidad de Jesús. En eso, aplausos, porque los evangélicos no lo hacen acá. Deberían hacerlo. Hijos de Dios, un cartelito en su casa, Navidad de Jesús. No cuesta nada. Colgamos una bandera de Peñarol, de Nacional, de un partido político, pero Navidad de Jesús no podemos colgar. Deberíamos revisar nuestra cosmovisión. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos en Cristo? Estos días voy a estar subiendo a la página, al canal de YouTube y voy a estar subiendo también en la página de la Coalición Apostólica y Profética, donde pertenezco, un estudio que hemos hecho con algunos ministros estos días, que hemos grabado, sobre las cosmovisiones. Tremendo. Y después los voy a invitar, Pastor Rubén y Pastor Rafael, a que puedan participar en la próxima grabación. Está muy, muy, muy bien. Vamos a tener varias series. No es de Pregunta al Pastor. Pero volviendo a Pregunta al Pastor, Navidad de Jesús. Y en eso estamos todos de acuerdo. Nosotros nos reunimos para celebrar en familia el nacimiento de Jesús. Y no otra cosa. Y no otra cosa. Pero ¿saben una cosa? Yo les voy a decir algo. Muchos creyentes de la época del primer y segundo siglo no se reunían solo para eso. Ya Tertuliano lo había advertido de que se estaban festejando las fiestas de Saturno. Pero un poquito más después, un poquito más adelante, Orígenes, un conocido teólogo también, repudió esta fiesta. Fíjense, volviendo al tema de que si bien el catolicismo fue el que le dio mucho impulso dentro del cristianismo moderno a la celebración de la Navidad el 25 de diciembre, ¿sí? Hablando puntualmente del 25 de diciembre, Orígenes no lo aceptaba. Orígenes dijo que no, eso es una fiesta pagana. Así lo dijo. Repudió totalmente. Y está documentado. Está documentado en un escrito que se llama Navidad, en la Enciclopedia Británica, edición 1910, volumen 6, página 293. Allí está todo el repudio de este teólogo Orígenes y todo lo que él expone para decir que esa fiesta no se debe celebrar de ese día. Para información de muchos que piensan que los católicos... No es tan así. En sus comienzos, el catolicismo era el cristianismo verdadero. Después vinieron en ese proceso del arrianismo que estaba haciendo mucha fuerza en esa época, y después, por el 1000, las diversas filosofías griegas que se fueron metiendo, ¿sí? A 1210 Aquino,
aristotelismo y platonismo que se fue mezclando, ahí se terminó de completar la mezcolanza. Pero en sus comienzos, tanto Orígenes como Tertuliano dijeron que la Navidad era una fiesta pagana. La celebración de la Navidad el 25 de diciembre, no la Navidad en sí, porque como bien dijo el pastor Rubén, y lo decimos, Navidad de Jesús. Bueno, yo quería compartirles hoy algo acerca de lo que es la imagen del famoso Papá Noel, que seguramente muchos niños y muchos padres en estas fechas de la Navidad lo, lo festejan. Bueno, están las creencias de que Papá Noel trae regalos y trae regalos para los niños, y bueno, todo ese tema de esa fantasía que se genera en algunas familias para los niños, ¿no? Y bueno, quería compartirles algo acerca de lo que puede ser el Papá Noel, la imagen de Papá Noel, lo que representa. Estuve investigando un poco allí en la información, y esa figura de Papá Noel que es una imagen, ¿verdad? Sobre Santa Claus o Papá Noel, como se le llama en algunos lugares. Yéndome un poco a la historia, a la mitología de las antiguas tribus eslavas o nórdicas, allí en Europa. Esas tribus tenían la imagen de Papá Noel como un personaje del invierno, un personaje del frío y de las heladas. Y bueno, ese Papá Noel en esas tribus actuaba como un abuelo malo, un abuelo malvado, que lo que hacía era congelar a las personas y congelar al ganado, a todo lo que había allí alrededor en esas tribus. Entonces, esas tribus, para un poco apaciguar el efecto de ese personaje, que hacía esas cosas, ¿verdad? Que congelaba todo lo que encontraba, crearon un mito, un rito, acerca de hacer sacrificios, sacrificar humanos, y lo que es peor, sacrificar bebés o niños para ofrecérselos, y que bueno, y que ese ritual de congelar todo desapareciera de alguna manera. Entonces, un ejemplo de esos sacrificios es que ellos tomaban un niño, por ejemplo, y lo ataban en un árbol, en el bosque. Entonces, a la mañana siguiente, si ese niño estaba congelado o estaba cubierto de nieve o de hielo, significaba que ese Frost, ese Papá Noel, aceptaba el sacrificio y la gente sobrevivía el invierno. O sea que ofrecían bebés, niños, bebés recién nacidos, para salvarse. Según las creencias de los antepasados, por la noche, en las heladas severas, ¿verdad? En las fuertes heladas, esa persona iba de casa en casa y llamaba a las personas por su nombre, la llamaba. Y bueno, y la persona que respondía al llamado de ese Papá Noel moría. Papá Noel, como todos lo conocemos, el señor ese gordo que estaban hablando recién, que tenía un gorro rojo, ¿verdad? Llevaba un gorro rojo y además llevaba una bolsa, ¿verdad? Un saco con regalos. ¿Por qué tenía ese gorro rojo en la cabeza, o qué se le atribuye ese color? Representaba que la sangre de esas personas, de esos muertos, de esos difuntos, que él iba en su camino cuando pasaba por las casas y la gente moría, bueno, se le atribuye a eso. Y bueno, y en esa bolsa, en ese saco que lleva Papá Noel, que lleva regalos, según esta creencia de estas tribus, lo que llevaría en ese saco serían las cabezas de las personas. Entonces, bueno, una historia un poco
bastante trágica, ¿verdad? Que tiene que ver con la muerte. Y con el tiempo, esa criatura, ese personaje, se le llamó Papá Noel o se le llamó Santa. Nosotros vemos que en la actualidad lo que se cree, muchas personas, ¿verdad? Muchas familias creen que Papá Noel es un personaje muy lindo, ¿verdad? Que trae regalos a los niños con la llegada de Navidad. Pero bueno, lo que yo les quería compartir un poco era esta creencia de esta mitología, de esas tribus que, que creían en eso, ¿verdad? Y que hacían esos sacrificios para poder salvarse de la devastadora obra de Papá Noel. Por allí un poco lo que les quería compartir a modo de información, ¿verdad? Convengamos que yo estuve viendo un poco ese asunto también, y todo esto que la pastora Pilar estaba explicando ocurre en la fiesta del 25 de diciembre, entre el 21 y el 25 de diciembre. Es un detalle. Yo tengo un listado también de las deidades y los nombres, porque esa representación, si bien, como bien dijo ella, representaba a un abuelo, y como un abuelo se lo representa, lo toma Coca-Cola después de esa tradición, porque viene después lo de Coca-Cola o viene después el invento mediático, ¿verdad? No estamos diciendo que Coca-Cola es malvado, porque no van a hacer un juicio, sino que simplemente se tomó de una, se cree que se tomó de la mitología, ¿verdad? Eslava, y allí es donde vienen los verdaderos, incluso están las representaciones físicas en cuanto a la vestimenta, que es muy anterior a la de Coca-Cola, y es la misma, simplemente cambia el color. Coca-Cola lo tiene rojo y blanco, pero el color de las representaciones eslava, y también lo vamos a encontrar en Siberia, en varias partes rusas, en varios pueblos rusos y del sur de Rusia, y varias partes de Asia, se viste de celeste, exactamente igual, pero de celeste o azul turquesa. Turquesa es el azul, ¿verdad? Estoy medio raro con los colores, yo estoy daltónico hoy. Pero un tono de azul. ¿Ah? Y como bien dijo ella recién, el tema del color rojo, que de acá sí sale la emulación, por decirlo de alguna manera, se cree o se estima que era la sangre de los sacrificios, que tenía de rojo la vestimenta del hombre. Bueno, muy buenas noches, que el Señor les bendiga a cada uno de los que están en el panel, a aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo. Un poco a modo de comentario, de acuerdo con cada una de las exposiciones de los demás ministros que están ahí, pero sé que hay todo un trasfondo pagano, histórico, hay un origen de todo lo que son los símbolos y las cosas que se han mezclado, como bien dijo ahí el pastor Rafael, que se van uniendo y mezclando, pero como es el hilo de nuestro mensaje, Jesús es la Navidad, es lo que celebramos nosotros como cristianos. Y lo interesante de todo es que cuando nosotros buscamos información sobre la Navidad, el concepto dice festividad religiosa en que los cristianos conmemoran cada 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo. Años para atrás hay mucha historia, hay mucho paganismo mezclado, como bien lo dijeron los hermanos y lo trajeron, pero hay una realidad que la Navidad que nosotros celebramos, que los cristianos celebramos, la intención nuestra en realidad es recordar el nacimiento de Jesucristo. Y para eso tenemos en las Escrituras registros, si bien no habla de la Navidad como una festividad y como que hay que conmemorarla o no hay que conmemorarla, está explícito ahí en las Escrituras el nacimiento de Jesucristo el Salvador. Y ahí me resultó interesante porque si bien hay muchas familias que celebran la Navidad, hay muchas familias que arman sus arbolitos, pero la mayoría de las familias desconocen qué significa, de dónde salieron cada una de esas cosas, y no está ni la intención, ni la buena intención, ni la mala intención. Es como una simbología de la Navidad, y lo colocan ahí. A muchas personas que ni cristianas son, arman debajo del arbolito el pesebre, allí con los personajes que representan a María, a José, al niño Jesús recién nacido, los animales que estaban allí, el establo y todo lo demás. Entonces,
apareció ahí el tan famoso arbolito que tiene mucha historia, bastante fea anteriormente, pero el arbolito cristiano que digamos así, que los cristianos católicos lo implementaron ahí, tiene algo interesante que yo quería compartir, un poco de la simbología también de lo que eso representa. Y decía que como que ese árbol representaba el árbol del paraíso, ¿no? Y al pecado original y a la figura de Jesús como redentor de los pecados, pero también la hoja perenne que pertenece al pino era un símbolo de la vida eterna. Y ahí aparecían los adornos que llevaba ese árbol. Al principio era decorado con manzanas, que luego pasaron a ser las pelotitas esas que fueron luego cambiando de colores y todo lo demás, que representaba ese pecado que había sucedido en el huerto, y luego la redención, ¿no? Venía Jesús como para ahí trayendo la salvación. Entonces esas bolas representaban, eran originalmente manzanas, representaban la tentación en sí. Y la estrella que lleva el árbol representaba, era como el símbolo de la guía en referencia a la estrella de Belén. También estaban las guirnaldas y esas cosas que eran un símbolo de la alegría, y las luces que al principio eran velas que simbolizaban la luz de Jesús que iluminaba el mundo. Y ahí está un poco de lo que nosotros decidimos hacer, armarlo, no armarlo, y queda como a criterio de cada uno, porque como bien lo decíamos, no hay una cosa que diga que se puede, una cosa que no, tenemos toda la información, pero cada uno de nosotros sabe con qué intención lo hace. O quizás sin ninguna intención, como lo dije al principio, simplemente porque es tradición o costumbre o siempre se hizo, sin tener realmente el valor de lo que realmente representa, ¿no? Pero hay un versículo que a mí me gusta mucho y que lo uso para muchas cosas, que está allí en 1 Corintios 10:31, que dice que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan todo para la gloria de Dios. Si yo estoy glorificando a Dios con lo que estoy haciendo, recordando su nacimiento, recordando que Él es la Navidad, que Él es el centro de esta festividad, que Él es la persona que tenemos que recordar, creo yo que no hay nada malo en eso. Pero eso va a depender de cada uno cómo quiera encarar esas cosas, y que nuestro corazón no esté en el arbolito, ni en ningún adornito, ni en ningún símbolo que aparece, sino que nuestra Navidad sea Jesús mismo. Como bien lo mencionó el pastor, hay muchas ventanas decoradas, principalmente acá en Montevideo, con una banderita que está ahí, María y Jesús, y dice Navidad con Jesús, que yo también me sumo ahí al concepto y al comentario del apóstol, que merecen aplausos por eso, porque no todos entienden o glorifican a Jesús de esa manera, ni nosotros muchas veces los cristianos. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Bien, bueno, particularmente no me gusta que nosotros los cristianos querramos tapar algo o poner algo porque hay algo pagano. Cuando una fiesta nace de esta manera, se embarra todo, se mezcla todo, se ensucia todo, etcétera, etcétera. El nacimiento de la Navidad me genera esto de que realmente porque hay una fiesta pagana, entonces nosotros tenemos que armar algo como para que captar otra cosa y empezar a tener también nuestra fiesta en contraposición a lo que es la fiesta pagana. Este inicio de las cosas realmente no me gusta mucho. Realmente me molesta lo de Coca-Cola porque ha logrado instalar ese gorrito rojo en todas partes
y uno va por Asia, va por China, va por Japón, Taiwán, y se ponen el gorrito ese y salen a festejar y saludan Merry Christmas, etcétera, Feliz Navidad, etcétera. Y no es eso. Y este cambio, esta situación, me da la impresión de que nació mal y se sigue desviándose absolutamente para un lado que no corresponde ni sirve, me parece, para el Señor. Nos toca a nosotros como cristianos verdaderamente aprovechar esto y enderezar aquello que el mundo debe conocer, que es Jesucristo nacido de la Virgen para realmente redimir a la humanidad. Recién mencionaba que, bueno, los católicos ahora ponen esto de Navidad de Jesús, Navidad con Jesús. Bueno, que fueron ellos los que de alguna manera comenzaron con esto de nacimiento de Jesús en contraposición a la fiesta pagana de la victoria de la luz sobre la oscuridad, etcétera. Y ahora tienen que salir a poner bien grandes esos carteles. Bueno, hay cosas así que realmente cuando se comienza mal, se hace difícil después enderezar eso torcido. Lamentablemente lo del gorrito se ha hecho tan universal que cualquiera en Navidad aparece, se pone el gorrito ese y ya parece estar festejando, ¿no? Ojalá nosotros podamos ser más claros, ser más contundentes en la palabra del Señor y poder predicar el Evangelio con más fuerza para que realmente no estemos enganchados con Navidad y terminemos siendo parte de toda la celebración que y Coca-Cola y compañía quiere que celebremos en esta fiesta, ¿verdad? Que sea Jesús realmente honrado, realmente exaltado en esta Navidad, en todos los días, ¿no? Sobre el arbolito, otra vez, ¿no? Hay muchas leyendas, hay muchas cuestiones que se mencionan por ahí, uno no sabe exactamente cuál. Hay una que tiene que ver quizás con la historia que contaba la pastora Pilar, y se habla de que allá en Alemania justamente un santo Bonifacio fue el que vio que en esta Navidad, en esta Germania, iban a sacrificar a un niño y lo pusieron debajo del árbol para sacrificar a esto, y este hombre había llegado ahí para evangelizar, para convertir a los bárbaros al cristianismo, y dice que en ese momento entró en esa furia especial y arrancó ese árbol con tanta fuerza que ahí brotó un pino. Y a partir de ahí se salvó el chico, y la gente, al ver ese milagro de que en ese lugar había brotado un pino, vieron esto como un milagro y se convirtieron al cristianismo. Leyendas. No sé hasta dónde todo esto es cierto, me parece que no, pero bueno, la historia del arbolito comienza ahí y la gente empieza a ponerle velas y a ponerle adornos, etcétera, etcétera, que luego, bueno, comienza a pasar a Gran Bretaña, pasa a Estados Unidos y se comercializa todo, etcétera, ¿no? Otra vez, pienso que Navidad, si hay un símbolo que más nos acerca a la natividad, para mí sería ese pesebre o ese lugar donde nació Jesús. Y sin embargo, bueno, la iglesia, creo que muchas iglesias ponen más el arbolito, y cuanto más grande mejor, y cuanto más chirimbolo tenga mejor. Y bueno, no sé si por ahí algunos no empiezan a armarlo el día 8 de diciembre, ¿no? Ya que estamos, toda una mezcolanza. Creo que no debe ser así. Pero bueno, Dios tenga misericordia de nosotros. Es tremendo, sí. Hay muchos mitos
Pero hay cosas que no son mitos y están documentadas. Hay tradiciones que están documentadas, que están las evidencias arqueológicas, que están los escritos, que están las prácticas que vinieron de generación en generación, como las hay en todas las culturas. Seguramente en las culturas orientales hay tradiciones que vienen de prácticas. No sé si nacieron de mitos o no nacieron de mitos, o si fueron primero las prácticas y después el mito. En alguna de las prácticas orientales, capaz que un día nos enseña sobre eso el pastor Rubén, que conoce mucho del tema. Pero en el caso del árbol, puntualmente del árbol, la práctica de adoración en lo que tiene que ver en la cuestión sacrificial en la cual mencionaba la pastora Pilar, eso es una práctica que existió en toda esa tierra. Incluso existen los nombres de los dioses a los que se lo adoraba, a los que se adoraban, las deidades y en los países, como por ejemplo toda la zona de Rusia, Ucrania y bien digo, Rusia y Ucrania, toda la región de Rusia y Ucrania, yo tengo anotado acá, y después el culto que se hacía en esos países, por ejemplo, como ahora son países separados, pero en aquel tiempo era la antigua Unión Soviética, ¿no? ¿Se acordarán? ¿Verdad? Por cuestiones de políticas, se prohibió. Se prohibió ese tipo de adoración en Rusia y Ucrania y se modificó. Y se sincretizó con otra práctica. Se sincretizó con otra práctica que está muy vinculada también a esta fecha. A esta fecha. Y la práctica y el sacrificio ocurrían debajo de un árbol siempre. Muy similar al mito de Bonifacio, si mal no me equivoco, ¿verdad? O la historia de Bonifacio, muy similar, pero estamos hablando de muchos siglos antes y del otro lado del mapa. O sea, aún hay. Bonifacio fue en la zona de Alemania y esto, bueno, está cerca en realidad, pero está más para el lado de Rusia, en realidad en la Unión Soviética. Entonces, hay todo, eso está documentado, lo pueden buscar en Wikipedia si quieren, porque también está en Wikipedia. Pero mi pregunta, lo que yo quería comentar es algo que dijo el pastor Rubén ahí, las mezcolanzas, ¿verdad? Las mezcolanzas. Las mezcolanzas, o vamos a llamarlo de un término más teológico, sincretismo, la mezcla de religiones y de culturas o de prácticas. Bien, vuelvo a una palabra que utilicé al principio, cosmovisión. La cosmovisión es lo que yo vivo, veo y entiendo, bajo mi óptica. ¿Quién me dio la óptica? Bueno, eso es una gran pregunta. ¿Quién le dio la óptica al pastor Rubén para creer lo que cree o aceptar lo que acepta? Eso genera su cosmovisión. Él así ve el mundo y él así ve la religión y él así ve su fe. Lo mismo ocurre con el pastor Rafael, con el pastor Denny, con la pastora Pilar, conmigo, con la pastora Karina. ¿Entienden? Cada uno de nosotros tiene una cosmovisión distinta. Por eso no todos son de Peñarol, no todos son afortunados. Algunos son de Nacional, algunos son de Boca, otros son de River. Y los cristianos, que son de Boca y de River, igual se agarran a los golpes por ser de Boca o de River. O del candidato político que perdió contra el que ganó, y que son ambos cristianos, y uno va por uno y otro va por otro, pero como perdió, te pego, y como gané, me burlo de ti. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque su cosmovisión se lo permite, y entiende que no está faltando en eso, y no está pecando. La palabra de Dios dice lo siguiente: tienes fe, tenla para contigo, que tu fe no afecte la fe de tu hermano. ¿Y aquí qué hacemos con esto? Si un hermano en la fe, que nació de nuevo, que tiene fruto del Espíritu, que vive una vida cristiana honesta, que ha guardado la palabra, que vive en santidad, quiere poner un árbol en su casa y ponerle luces, y hacer una mesa navideña y estar con la familia, y orar y adorar al Señor en esa mesa, ¿le está faltando al Señor en algún mandamiento? Les dejo esa pregunta a ver quién me la puede responder. Y le dejo la pregunta a los de Facebook y a los de YouTube. ¿Estamos faltando a los mandamientos del Señor por hacer eso? Son 10, yo conozco 10 mandamientos.
Hay quienes viven con 613 leyes y algunas otras también. Ah, bueno. Dejamos, ya te doy, Pastor Rafael. Jesús redujo los 10 en 2. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dejo de amar a Dios por celebrar la Navidad con un árbol, con luces y una mesa navideña. Dejo de amar a cualquiera de mis vecinos, familiares, prójimos, cualquiera de los presentes que me está viendo por hacer eso, porque eso es lo que es digno de pecado según la Escritura. Ahora sí, Pastor Rafael. No. Sí, Karina. ¿No? Yo pienso que no, y vuelvo a sostener que todo lo que hagamos y hacemos para el Señor, si yo estoy honrando al Señor, no estoy idolatrando a el arbolito o a lo que sea, lo que estoy haciendo es honrando al Señor con lo que estoy haciendo, no es pecado, no estoy violando ninguno de los mandamientos, estoy amando al Señor. Es lo que yo creo, y compartiendo, amando a mi prójimo, compartiendo con mi familia, compartiendo con los que están presentes. Es lo que yo pienso, pero también respeto lo que piensa otra persona. Exacto, la cosmovisión, la fe. Ahora, la palabra dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Si lo hacemos para el Señor, reunirnos en familia, hacer un cordero, lo que sea, ¿estamos fallando al Señor? Pastor Rafael, ¿ibas a hablar? Perdón, todo tuyo el micrófono. Sí, como un sticker que colocan por acá, apoyo ese comentario, el de la hermana Karina, que es lo que iba a decir, y que toca un poco lo que yo dije al comienzo, que siempre y cuando pues uno se centre en a quién está adorando, es al Señor, no al árbol de Navidad, no a la fiesta como tal. Entonces no hay problema, no veo problema pues que eso afecte nuestra relación con el Señor. Eso es lo que quería decir. Colosenses 2:16 lo mencioné hace un rato. Por tanto, nadie juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El apóstol Pablo ya se estaba anticipando a lo que iba a venir, porque en el tiempo del apóstol Pablo estaban bajo el Imperio Romano y ya se seguían las fiestas saturninas. Y ya habían cristianos participando. De eso habla Tertuliano y Orígenes, lo hablé hace un rato. Pero le fallamos al Señor, rompemos los mandamientos, somos dignos de juicio y condenación, entristecemos al Espíritu. Pastor Denis. Yo creo que no. Y como bien tú decías, Raúl, cuando estamos hablando del capítulo 14 de los Romanos, es una iglesia que está instalada, como el título del libro así lo dice, la carta, en Roma. Así que probablemente hayan participado de lo que eran estos días festivos, ¿no? Que empezaban desde el 17 de diciembre y se iban hasta el 24, festejando y adorando al dios Saturno, ¿verdad? ¿Ah? Que coincidentemente el dios Saturno, su forma, la mitología lo presenta como una persona anciana de barba blanca. ¿No? Curiosamente, la forma del dios de la mitología romana, ¿tá? Presenta al dios Saturno como un hombre con barba blanca, ¿verdad? El cual tenía que, por un pacto que había hecho con el dios Crono, tenía que comerse a sus hijos, no podía heredar su trono a sus hijos, y por lo tanto cada vez que tenía un hijo, esto es mitología, ¿verdad? Se lo comía, ¿verdad? Entonces, los puritanos en el siglo XVII en Inglaterra prohibieron la Navidad y lo lograron por varios años hasta que después fueron desbordados, porque es una realidad. Sin duda que acá sabemos nosotros como creyentes a quién estamos adorando, ¿verdad? Sabemos por qué hacemos las cosas. Y si nuestra conciencia, que es el Espíritu Santo, que nos guía toda la verdad, como dice Romanos 8:14, no nos está mostrando que lo que estamos haciendo ofende a Dios, desagrada a Dios, no hay problema. Ahora, si mi hermano no quiere usar el arbolito de Navidad porque entiende que es un símbolo pagano, gloria a Dios. Él está glorificando a Dios con su creencia. Exacto. Y yo estoy glorificando a Dios con mi creencia. Exacto. Y eso es lo que habla Romanos 14 en cuanto al trato, ¿verdad? En cuanto a la comida. El reino de los cielos no es comida ni bebida, ¿verdad? Entonces yo creo que el cómo festejamos no tiene que
ser causa de pecado, ¿verdad? Porque yo tenga o no un arbolito o porque yo quiera poner o no luces, porque todo tiene una simbología pagana, desde las luces hasta el arbolito, hasta los colores. Si uno va a encontrar todo el simbolismo que tiene pagano dentro de la Navidad, tiene mucho, da para hablar muchos programas. Pero nosotros hoy venimos a hablar de justamente de mostrar la verdadera Navidad, que es Jesucristo, que es lo más importante, porque Él vino a buscar a los que ponen un arbolito en su casa y a los que no ponen el arbolito en su casa, a los que ponen velas aromáticas porque piensan que es algo bonito y a los que no ponen velas aromáticas porque tiene otra connotación espiritual. Dios viene a buscar a todos. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Si entramos dentro de la mitología, nosotros como cristianos también lo podemos volver mitológicos y también lo podemos irnos al extremo de ser que todo sea místico, ¿verdad? Sin perder la visión espiritual. Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás es paganismo. Sí, cuando uno camina por el mundo ve mucho sincretismo y camino por China y veo un templo católico y ahí en la entrada del templo católico veo dos leones, uno a la derecha y otro a la izquierda. A los costados veo pagodas y digo, ¿qué tiene que ver eso uno con otro? Y así veo mucha mezcla y realmente trae confusión. Yo vengo de familia budista, pero en mi familia se practicaba el budismo, pero había mezcla de catolicismo. Mi padre por ahí no, pero aceptaba que de alguna manera mis primos, por ejemplo, pudieran colocar incienso y se persignaran. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo mismo me pregunto cuando veo en un templo evangélico cristiano un árbol de Navidad. ¿Qué tiene que ver Navidad con ese árbol? Y yo creo que trae más confusión que aclaración. Yo creo que trae más dudas y que la gente acepte más las cosas del mundo, que es más fácil que guardar la verdadera fe y comunión con el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que nosotros los pastores tenemos que insistir a la iglesia, a la congregación, a guardar las cosas con fe, a crecer en la fe y no tanto meternos y aceptar las cosas del mundo como si nada. Creo que tenemos que cuidar este tema de la mixtura, no sea cosa que nuestra fe termine siendo enmascarada y atrapada por las cosas engañosas del mundo. Apuesto más por ser blanco o negro que permitir ciertas cosas que el mundo es aceptado como normal. No estoy para juzgar si aquel que pone arbolitos se acerca más a Dios o se aleja más de Dios. Cada uno sabrá la motivación por el cual lo hace, pero hacerlo por hacer, yo creo que hay que tener cuidado. Hacerlo porque todo el mundo hace, también hay que tener cuidado. Y más, ¿dónde ponemos ese arbolito? No es lo mismo, me parece, dentro del templo que ponerlo en una plaza. Creo que hay cuestiones así que me parece, prefiero ser claro y no tener que estar explicando cosas que realmente traen más confusión a veces. Muy bien, muy bien. Y así es, pregunta el pastor. Acá
no estamos ninguno de nosotros para imponer una opinión sobre la de otra. Cada uno va a exponer en su cosmovisión, como lo vengo diciendo desde el inicio, y desde su conocimiento y su experiencia. El mismo texto en Colosenses que dice que nadie te juzgue en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a día de fiesta, aplica también no solo para nosotros, para los que quieren juzgar o condenar el hecho de que yo haga una comida especial el día de Navidad, como para los que no aceptan que se haga. Porque hay una realidad. Usted puede hacer una comida cualquier día del mes, cualquier día de la semana, pero también usted puede poner un arbolito cualquier día del mes, cualquier día del año. Porque ¿cuál es el problema? ¿Poner el arbolito o que sea el 25 de diciembre? Esa es otra pregunta a hacerse. Como dijo el pastor Rubén, ¿cuál es la motivación? Yo no creo en los templos. Yo, por ejemplo, si vamos a preguntar, ¿usted cree en los templos, pastor Ponce? No creo en los templos. Los que crean en los templos y los que trajeron la idea del templo a la iglesia cristiana fueron los católicos, los templarios. La iglesia cristiana nunca tuvo templos en ningún momento de la historia. En toda la Biblia, y le puedo dar todos los versículos en línea, todos los versículos bien detallados, ni una sola vez los cristianos se reunían en los templos, se reunían en las casas, todos ellos, en las casas, en las cuevas y donde podían esconderse de los romanos. El templo había sido destruido cuando la iglesia se levantó. Los cristianos estaban prohibidos de entrar al templo mientras el templo estaba levantado. El único que entraba al templo era Jesús. Hasta que lo dejaron de entrar, hasta que le prohibieron la entrada. Que se fue a los gentiles. O sea que si vamos a investigar la escritura, guardar tanto un templo es tan pecado como armar un arbolito el 25 de Navidad, porque el templo termina siendo un lugar de idolatría. Denme un solo versículo que diga que la iglesia se reunía en templos y yo retiro lo dicho. No lo va a encontrar. Ni en el griego, ni en el arameo, ni en el mesopotámico, ni como hoy estuve compartiendo en el grupo de estudio, ¿verdad? En los idiomas sajones y bueno, y los primeros idiomas con los cuales se empezó a traducir la Biblia. No existe, porque la iglesia nunca se reunió en templos. El templo es un invento católico y la iglesia no debería ir a un templo a reunirse. Bajo este concepto. Pero todas las posturas son respetables y todas las creencias son respetables. Lo que nos mantiene firmes son dos cosas. Que Jesús nació, festejamos o celebramos que nació Jesús los 365 días del año. Un cristiano de verdad celebra el nacimiento de Jesús los 365 días del año. Y el cuarto porque el año bisiesto. Un verdadero cristiano honra a la familia y almuerza con la familia en lo posible todos los días del año. No necesita un día especial. ¿O necesita? Pero el mismo criterio de condenar el 25 de diciembre por celebrar la Navidad se puede aplicar al Día de la Madre, al Día del Padre, al Día del Abuelo, al Día del Niño, al Día del Nieto y ahora en Uruguay el Día del Hijo. Es el mismo criterio, porque tampoco es bíblico. Tampoco son bíblicos los lentes. Usar lentes llegó un momento en la era cristiana que estaba prohibido porque era un artilugio creado por el hombre, que el hombre si había perdido la vista tenía que quedarse ciego y no ver más. Y si quedaba rengo tenía que seguir siendo rengo porque Dios le permitió ser rengo. Y así fue el hombre en toda la historia. Y eso está documentado, está evidenciado. Cuando llegó el celular, era diabólico el celular. No pueden usar celulares porque es del diablo. Es inconcebible un pastor sin celular. Lo mismo de la televisión. La televisión se la llevó a llamar la caja del diablo. No hay un pastor que no tenga un plasma o un LED de 100 pulgadas para ver un partido de la final del Mundial. Lo mismo la Copa del Mundo. Hay quien no mira el Mundial porque es la Copa del Mundo. Y me lo dijeron así un día. Yo no miro los partidos del Mundial porque es la Copa del Mundo y los cristianos no podemos celebrar la Copa del Mundo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Tenemos que aprender, los hijos de Dios, a respetar lo que cree el hermano. Es su fe, es su creencia, es su cosmovisión. Amén, gloria a Dios. Pero ella no puede imponerse a los demás.
porque si hay un Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia, y es el que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. Creemos en la obra y manifestación del Espíritu Santo, en el corazón del hombre, que lo transforma, que lo lleva a una mejor relación con el Señor. Como bien decía el pastor Rubén, debemos tener cuidado con las mezcolanzas, con las mezclas, porque son peligrosísimas. Lo genuino es lo único que va a permanecer. Antes de reiniciar, porque se nos termina el tiempo, y de darle al pastor Denny, que tiene una presentación para dar, yo encuentro que Jesús, vamos a ser bien radicales acá, ¿está? Jesús nunca habló de la Navidad, nunca habló de celebrar su cumpleaños. Los testigos de Jehová tienen razón en esto. En esto, los testigos de Jehová tienen razón. Jesús nunca habló de festejar su cumpleaños. La iglesia nunca celebró el cumpleaños de Jesús. Por lo menos no está documentado. Por lo menos no está documentado. Sin embargo, aunque no está documentado, aunque Jesús no lo enseñó, aunque las cartas apostólicas no hablan de eso, todos los niños celebraban su cumpleaños en la humanidad, en toda la historia de la humanidad. Se celebró 2 fiestas, el nacimiento y la muerte. Por eso, en todas las culturas se celebra el cumpleaños de todos los niños y en todas las culturas se celebra la muerte. Y se le rinde un culto al muerto el día de su muerte. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Me entienden que hay muchas cuestiones, hay muchas líneas allí que son muy finitas y que debemos tener cuidado porque lo que tenemos que cuidar es de no herir el corazón de mi hermano? ¿Tiene fe? Tenla para contigo. Ponense. Muy bien. Bueno, primeramente saludar a todos los usuarios, todos los que van a estar viendo este video y desearles, antes que nada, para no olvidarme, una feliz Navidad. Bueno, se ha expuesto un poco el trasfondo histórico, pagano, mitológico de los elementos de la Navidad. Se ha traspuesto que es un festejo, eran los festejos del solsticio de invierno, ¿verdad? Para lo que es toda la parte de Europa. Y qué bueno que la Iglesia Católica, de la mano del Papa Julio I, instauró el 25 de diciembre como la fecha en la que Jesucristo nació, misma fecha en lo que los romanos festejaban el nacimiento del dios Sol, ¿no? De Mitra. Obviamente que hay detrás de todo festejo, hay una historia, ¿verdad? Que varía dependiendo, como estemos hablando, de la cultura, de las creencias, de la mitología. Pero yo quiero hablar del poder de las palabras y quiero hablar de Jesucristo. Y si vamos a hablar de la Navidad, tenemos que ver la etimología, la historia de la palabra. Y esta palabra Navidad viene de una palabra latina, o del latín mejor dicho, que significa natividad, ¿tá? O nativitate, que significa nacimiento de la vida para ti. Y eso es una palabra muy profunda. El nacimiento, el poder de las palabras, me muestra a mí un camino. Y podemos tener nuestras diferencias, nuestras maneras distintas de festejar la Navidad, podemos tener nuestros dogmas, nuestro sincretismo, nuestras mezclas de cultura, como donde yo vivo aquí en Rivera, es frontera con Brasil, y hay mucha mezcla de cultura, no solamente de un lenguaje como es el portuñol, que no es ni portugués, ni castellano, ni español, sino también de comidas, de bebidas, y eso es cultural. Pero lo que nosotros no tenemos que perder como creyentes y como verdaderos cristianos es que la Navidad representa el nacimiento de Cristo. Sin duda que Jesucristo no nació un 25 de diciembre, que si uno investiga por los datos que nos dan los evangelios, aparentemente él nació entre el mes de septiembre y octubre,
pero son datos que no hacen la diferencia, sino que solamente nos enseñan la verdad de lo que puede ser la real Navidad, ¿verdad? Si nuestro amado Jesucristo nació en septiembre, perfectamente pudo haber nacido en las fechas de las fiestas de otoño que festejan los judíos, como es la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur y la fiesta del Sukkot, de los tabernáculos. Pudo haber nacido en Rosh Hashanah, en el año nuevo judío, que es en el mes de septiembre, pero yo quiero enfocarme, como dije al principio, en el poder de las palabras. Y hay una palabra poderosa que es nacer, porque esta palabra expresa la misma vida. Cuando yo hablo de nacer, estoy hablando de vida, estoy hablando de la manifestación de un nuevo ser, la imagen de Dios revelada en una pequeña criatura al ser humano. El apóstol Pedro, hablando del poder de las palabras, como es la palabra vida, dice lo siguiente: alabemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una vida de esperanza. Y si la Navidad tiene la palabra Navidad, tiene una etimología, una connotación con nacimiento, con vida, qué maravilloso que podamos nosotros como cristianos expresar en esta Navidad el nacimiento de Jesucristo, el Dios encarnado siendo luz en medio de las tinieblas, gestado por el poder del Espíritu Santo, como dice la palabra, dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo. Esa palabra nacimiento en griego es Génesis. Me está hablando de un principio, me está hablando de un comienzo. Es una palabra que solo se encuentra aquí y en Lucas capítulo 1, versículo 14. Y esa palabra denota natividad, nacimiento, nacimiento natural, denota vida. Por eso, en el versículo de Mateo 1:18 nos habla del nacimiento, pero no del nacimiento de cualquier persona, el nacimiento de Jesucristo. Qué poderoso es ese nombre. Jesús el Salvador, Cristo el Mesías, el ungido. Jesús el Salvador, el pan de vida, la luz para los perdidos, el pan que alimenta el alma hambrienta, el agua de vida que calma la sed del alma sedienta. Nació con poder para nacer en el corazón de los hombres y mujeres que con un corazón sincero se acercan al niño Jesús para verle no en un pesebre, sino para ver el Salvador, para ver la fuente de vida. Por eso es que es importante que entendamos que la Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Y yo compartía con los hermanos de nuestra congregación y le decía que nuestra Navidad es el día que Jesucristo nació en nuestro corazón. ¿Cómo? Cuando nació Jesucristo en nuestro corazón. Cuando dice Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, más a todo lo que le recibieron, ¿recibieron a quién? Al niño Jesús en sus corazones, a Jesucristo mismo, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, y creen en su nombre. Y ahí está el poder de la palabra, porque la palabra me dice, creen en su nombre. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 es maravilloso. Dice, los cuales no han sido engendrados de sangre. La palabra engendrados en griego es genao, que es procrear, que es engendrar, es dar vida a un ser. Nos está diciendo la palabra que cuando hay en nuestra propia Navidad es el día que nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, creyendo en el poder de su nombre, creyendo que Él es nuestro Salvador, creyendo que Él es el Hijo de Dios. Y de esa manera Dios, dice el versículo 13, el cual nos ha engendrado, no son engendrados, perdón, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que de la misma manera que Jesucristo nació un día,
sobre esta tierra, con el propósito de entregar su vida por nosotros y por amor a nosotros, con el propósito de poder nacer en nuestros corazones, con el propósito de que cada uno que ha creído y ha entregado su vida y la ha recibido pueda festejar una nueva Navidad en su vida, un nuevo nacimiento. El apóstol Juan utiliza mucho esta palabra genao, que significa nacimiento. Se acercó un hombre que conocía muy bien la ley de los judíos. Su nombre era Nicodemo. Esto está en Juan capítulo 3. Y en el versículo 3, Jesucristo le dijo esta poderosa palabra: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La Navidad es ese genao de un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Es lo que Jesús le estaba hablando a Nicodemo. A Nicodemo le faltaba una Navidad, le faltaba que Jesús naciera en su corazón. Y de la misma manera que Jesús nació en un pesebre, en un humilde pesebre, de esa misma manera nace en humildes corazones, en nuestros corazones, que son humildes pesebres que vienen cargados de pecados, que vienen cargados de dolores, de tristezas. Jesús quiere nacer para transformar en un pesebre, un lugar donde se guardaban animales, un lugar feo para nacer, un lugar feo para venir a este mundo, nacer a este mundo, dar a luz. Él lo transformó con su luz. De esa misma manera Él quiere transformar tu corazón y nacer esta Navidad. Por eso no me quise dedicar tanto al trasfondo histórico como ya lo han expuesto mis hermanos, sino quería dedicarme al poder de la palabra. Y esta palabra que suena raro en griego, pero que es genao, que es nacimiento, sea una realidad. Que tu 25 de diciembre sea el día que Jesucristo nació en tu corazón porque tú creíste y porque creíste en el poder de las palabras, creíste en el poder del nombre que es lo que representa Jesús. Recordemos para terminar, Navidad, nacimiento de la vida para ti. ¿De qué vida? De esta nueva vida que Jesucristo te ofrece, de esta nueva vida que Jesucristo abrió sus brazos un día cuando vino a esta tierra para que tú y yo, a través de su sacrificio, podamos ser engendrados, genaos por Dios. Así que quería exponer el poder de las palabras y dedicar este 25 de diciembre, que es una fecha pagana, que es una fecha puesta por la Iglesia Católica, cargada de simbolismo y mitología, pagana, Jesucristo pueda nacer en tu corazón. Los que estamos aquí ya hemos pasado esa Navidad, hemos sido hechos nuevas criaturas. El genao de Dios ya ha venido sobre nuestras vidas. Y eso es lo importante. Lo importante es que Jesús nazca en tu corazón y que después de que Él nazca en tu corazón, que tú le recibas, que tú creas en su nombre, que tú creas que Dios puede hacer nueva todas las cosas en tu vida, que tú puedas festejar una Navidad sabiendo que en la Navidad se festeja el nacimiento del Señor Jesucristo. Feliz Navidad, que Dios te bendiga. No, yo quise darle este enfoque porque yo sabía que cada uno iba a exponer la parte histórica, la parte del paganismo. Entonces yo no me quise detener tanto en eso y quise concentrarme o centrarme en la etimología de la palabra. Navidad. Bien. Un cierre, Rafael, Karina. Bueno, no, quería decir del mensaje del hermano Denis, excelente. Claro, creo que todos tuvimos más o menos la misma sintonía de que la figura central es Jesucristo, naciendo en el corazón, como lo expone muy bien mi hermano, mi pastor Denis. Y bueno, decir que ese debe ser nuestro mensaje cristiano es que presentar el motivo principal
de lo que es la Navidad, que es Jesucristo. Eso sería lo que diría. Amén. Bueno, quería extender la invitación a aquellas personas que nos están viendo, que van a ver este programa, que aún no han recibido a Jesús en su corazón, que este es el motivo de la Navidad. Quizás escuchan este programa y no entienden nada, pero nosotros queremos invitarte que tú también hagas parte de ese Jesús, de ese niño, como decía el pastor Denis, que vino a este mundo y que pagó un precio muy alto, que pagó con su propia vida y lo hizo por cada uno de nosotros, por la humanidad, por aquellos que aceptemos su nombre, que creamos que Él vino, que Él murió, que Él resucitó y hoy está a la derecha de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros y que un día volverá por aquellos que hemos creído y que lo tenemos en nuestro corazón. Así que queda hecha la invitación para aquellos que quieran hacer parte de esta gran familia de la fe y tener a Cristo, a Jesús en su corazón. Pastor Rubén. Amén. Celebremos Navidad. Celebremos Navidad. Honremos al Señor y que todo el mundo sepa que Navidad es Jesús. Es ese movimiento de Dios hacia nosotros, los hombres. Ese Padre que envía a su Hijo para que aquí en la tierra padeciera por nosotros, para que nos concediera esa esperanza, esa fe para poder, aún en nuestro dolor, en nuestro padecimiento, poder ver que hay una salida. Celebremos Navidad por el corazón de ese Padre que envía a su Hijo para que nosotros podamos, en medio de la oscuridad, ver luz. Es ese verbo hecho carne, es ese verbo que estaba con Dios, en Dios, y se hizo el Cristo, el enviado, el Mesías, para que nosotros pudiéramos encontrar un camino distinto, un camino nuevo, ¿no? Navidad, celebremos este tiempo para que la salvación por el cual vino Jesucristo sea real. Todo vale si todos y cada uno de los que estamos escuchando este programa reconocemos a Jesucristo como Salvador. Dios dejó todo para que absolutamente nosotros podamos creer. Él se despojó de su gloria, se despojó de lo que era para hacerse como nosotros y nosotros pudiéramos creer. Si podemos en esta Navidad creer, reconocer este movimiento de Dios a favor de nosotros y podamos nosotros aceptar a Jesucristo como el Mesías, el enviado, el Cristo, el Señor y Salvador de nuestra vida. Gloria a Dios. Levanta tu copa, levanta tu arbolito, lo que sea. Vale porque Navidad es personal y ahí se cumplió el propósito de la Navidad. Cristo en el corazón de cada uno de los hombres y mujeres de este tiempo. Así que feliz Navidad y gloria al Señor por Jesucristo que ha nacido y es gozo y es para nosotros esperanza, fe y salvador para toda la humanidad. Amén. Amén, gloria a Dios. Y bueno, yo estoy de acuerdo con todos, en todo lo expuesto, cada uno de los que expusieron, ¿verdad? Expusieron maravillosamente, muy claros, muy objetivos, sin lugar a especulaciones, y eso es importante, porque es como lo dije y lo voy a reiterar, la cosmovisión, es como realmente vemos las cosas.
Así la vemos, así la creemos y así la enseñamos. En nuestra relación con el Señor, en nuestra experiencia personal, esa experiencia que lo vale todo para mí. ¿Entienden? Lo vale todo para mí, pero de pronto no lo vale todo para usted. Yo, haciendo un poco de cabecita ahora en la cena navideña, ¿verdad? ¿Y quién hace el asado? No, hacelo vos porque a vos te queda mejor. No, a vos te queda mejor que a mí. No, a vos te queda horrible. Déjame de cosas. La última vez que vos cocinaste hacía mula vaca cuando lo estabas cocinando. A ver, siempre en la mesa del Señor hubieron discusiones. Le pasó a Jesús en la mesa. Discutían quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el menor, el que se iba a acomodar acá, el que se iba a acomodar allá. Nunca hubo un acuerdo y un consenso al 100% en todas las cosas en lo terrenal. Le pasó a los apóstoles, pero en algo todos estaban de acuerdo. Todos querían estar en la mesa con el Señor. Todos querían a Jesús en su vida. Y todos fueron luego sus representantes y sus voceros. Sus voceros salieron hablando con denuedo a las naciones de ese Jesús que nació. Y nació de una mujer. Y nació de forma sobrenatural. Y nació en Israel. ¿Entienden lo que les digo? Y eso es lo que no debemos perder. Como Iglesia de Cristo debemos defender los principios del Evangelio. Discusiones van a haber y seguirán habiendo. Las hubieron siempre. Pueden dejar los comentarios porque para eso están sobre este tema. Acá nadie va a poner un comentario sobre otro. Obviamente los agravios van a ser automáticamente eliminados por el programa, pero los comentarios que sean edificantes, que sean en la discusión sana, son bienvenidos. Y no todas las mesas van a estar completas esta Navidad. Tal vez hoy le toca tener una mesa distinta a la del año pasado. Pero créame que si usted tiene al Señor en su corazón, va a haber paz en esa mesa. Tal vez está pensando, y yo tenía una charla ayer con alguien acerca de esto, en que puede ser una Navidad de mucha soledad. Pero con Jesús nunca hay soledad. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y si usted hoy está pensando que su Navidad va a ser triste y va a ser sola, invite a Jesús a su corazón, para que Él nazca en su corazón, como ya lo dijeron recién, para tener ese encuentro real con Jesús, más allá de la teoría, que sea en lo real, irrefutable, para que usted tenga su propia experiencia, su propia visión de las cosas. Jesús es real. Millones de cristianos a lo largo de la historia no celebraron la Navidad solamente porque caía un 25 de diciembre, celebraron la Navidad porque celebraban el nacimiento de Jesús. Y lo seguiremos haciendo. Celebramos que Jesús nació. Y nació para morir por nosotros. Y luego resucitar por nosotros. Porque el hecho de que hubiera muerto sería poco si no hubiera resucitado. Pero Jesús resucitó. Y ha hecho la diferencia. Así que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarnos. Feliz Navidad. No está solo, no está sola. Acérquese a una iglesia, acérquese a un cristiano. Y si necesita oración, comuníquese con nosotros y estaremos orando por usted. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.